Don Rafael Pepe Abreu, ¿cómo está usted, don Rafael? Bien, bienvenido. Presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, un hombre que ha estado en los primeros planos de la opinión pública desde hace muchos años, desde mucho antes de las famosas negociaciones tripartitas de don Agripino Núñez Collado, un mediador siempre bien recordado, aquellas reuniones que iniciaron en Jarabacoa, y bueno, aquella vez negociaron una reforma del Código de Trabajo en la que intervinieron juristas muy importantes, y creo que dio menos trabajo que la reforma de ahora. Y cuando ya creíamos en estos tiempos que el Código, la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, los trabajadores y los empresarios iba a ser aprobada, pues de alguna manera se ha vuelto para atrás. Y todo alrededor de un tema, como si el Código de Trabajo solo fuera un tema, la cesantía. Hoy tenemos con nosotros a don Rafael Pepe Abreu, que ha estado ahí en el concón de estas discusiones para compartir con nosotros el momento en que nos encontramos y cuáles son las posibilidades de que en un plazo relativamente corto el país pueda tener un nuevo código laboral. Le invito pues a que me acompañe en esta conversación. Don Rafael, ¿cómo se siente? Bien, bienvenido. Como decía en la introducción, ¿verdad? Aquí, en un momento determinado, la gente llamaba a uno para felicitarlo por la conclusión de las negociaciones, ¿verdad? Tan arduas que han sido, sí, y tan largas, casi 2 periodos de gobierno. En esta última etapa, 100 reuniones continuas, 2 años. Entonces llamaban como para decir al fin, ¿verdad? Terminamos con este tema. De repente, bienvenido, el código perime en la Cámara de Diputados. Hay que decir que perimió aparentemente de manera inducida. Aquel comunicado de casi un centenar, ¿verdad?, de organizaciones empresariales, sí, aquellos pronunciamientos masivos en medios de comunicación, aquella alarma de que supuestamente habría una hecatombe que colapsaría el tejido empresarial dominicano. Así es. Que terminaría con los empleos, con cierre, con quiebra masiva. Bueno, diríamos que asustó. Un apocalipsis empresarial. Un apocalipsis empresarial que puso nervioso a gente que no encontraba en ese momento qué hacer. Yo recuerdo que nos invitaron a un encuentro, ¿verdad?, a un programa, ¿verdad?, esa noche de la aprobación, y la parte empresarial no llegó al programa. Entonces todo el mundo decía, pero ¿por qué no llega? ¿Y qué pasó, verdad? ¿Por qué no llega? Porque ahí íbamos como un cierre del acontecimiento, para conmemorar, ¿verdad?, esa acción tripartito, ¿verdad?, importante para un país, el mensaje conjunto. Pues mire, no apareció la gente no llegó, y entonces llegó un abogado que trabaja con ellos y dijo, estoy aquí como fulano de tal, pero no en representación del sector, porque el sector no ha asumido una posición definitiva frente a lo acontecido. Bienvenido. Entonces ahí fue que despertamos un poco, sí, porque estaba hasta Cholitín, estaba ahí con nosotros, ¿verdad?, en ese encuentro. Y entonces ahí se despertó y se dijo, pero nosotros, el mismo senador decía, bueno, nosotros creíamos que todo estaba resuelto porque se nos habían pedido unos correctivos que pidieron los empresarios. Los famosos correctivos. Y los correctivos se hicieron, se les mandaron, estaban conscientes de eso. Y yo le dije, bienvenido, es que ustedes
yo no sé cómo, siendo políticos tan duchos, actúan ingenuamente. ¿Ustedes creen que los empresarios están pensando en esos correctivos, de que la mujer se le dejó la lactancia abierta y que una mujer podía aprovechar eso para durar 2 años lactando, o que la zona franca le pusieron bonificación sabiéndose que eso no se podía? ¿Ustedes creen que los temas de los empresarios son eso? ¿De verdad ustedes creen eso? Señores, sin la cesantía, los empresarios... Mire, bienvenido, aquí hay en este país, y hay que decirlo así, usted lo sabe mejor que yo, por lo que usted es. Mire, aquí hay personas, inclusive en los medios, que cuando ellos hablan, no son muchos, no pasan de 2, más o menos, que uno lo tiene identificado, proyectan lo que estructuralmente piensa el empresariado. Ya. ¿Entiendes? Entonces, cuando una gente le dice a usted en un medio, sin la cesantía, no hay impacto de una reforma laboral, no tiene sentido ninguna reforma laboral que no incluya lo que ellos llaman, ¿verdad?, el tema principal de la legislación laboral dominicana, que se llama cesantía. ¿Qué es lo que esa persona le está diciendo? Le está diciendo claramente que aunque usted ajuste lo procedimental, las sanciones, lo administrativo y todo lo demás, como usted dice, parece ser que para las personas que están detrás de ese tinglado empresarial que están manejando esta relación, el único tema en realidad de preocupación es esa figura, la figura de la cesantía, y han demostrado que es así. Y por eso yo le decía a ellos, señores, que ustedes creen, están soñando si creen que los empresarios van a reaccionar positivamente sin que esa figura sea incluida. Mire ahora, ¿cuál es el ejercicio que los empresarios tienen? ¿Cuál es el que ellos tienen? Vamos a explicarlo aquí. Ya. Porque ellos tienen un ejercicio que tiene una mira puesta en algo. Ahora, don Pepe, a mí no me parece que eso que se hizo al margen del poder político con capacidad de decisión en el Congreso. Porque si usted mira la cronología, hay un momento en que ya todo está para decidirse y donde aparentemente una de las partes ya estaba convencida de que, bueno, esto es lo que hay por ahora, vamos a aceptar esto por ahora y vendrá dentro de 1 o 2 años una propuesta de reforma para ver si podemos pasar el tema de la cesantía. A mi juicio, algo así había ya en el momento en que toda la sociedad estaba convencida de que ya el Código Laboral se iba a aprobar. Además, había un aparente interés tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de los 2 códigos ser aprobado ahora antes del 16 de agosto. Era como una bandera política que el gobierno quería levantar. Pero irrumpió una fuerza casi huracanada a través de comunicados y de declaraciones, como si el poder económico dijera, no, pero no es posible. ¿Y cómo vamos nosotros a dejarnos vencer de una cuestión que sería interesante ver a partir de lo que ocurre en todos los días, ver de qué cantidad de dinero el empresariado está hablando? Aparentemente es una carga que ellos, a pesar de la prosperidad que ha habido en la economía dominicana en los últimos ya 60 años, hay un momento en que no pueden llevar más esa carga. Entonces, ahí es donde yo creo que entra como cierta connivencia o coincidencia entre el poder político que nos gobierna y el empresariado, que se opuso y logró, contra la voluntad de unos legisladores que habían dicho y repetido que ese código iba a ser aprobado ahora, y se concentraron en 2 códigos.
¿Qué le parece? Mire, bienvenido, si uno podría corregir, ¿verdad? Eso que usted está diciendo, si no hubiésemos estado en un escenario de debate continuo sobre ese punto y lo que ocurrió, público y tras bastidores. Fíjese que en la posición del poder político, la parte ejecutiva, la parte del poder ejecutivo, aclaró en la presentación, en vivo, estos acuerdos consensuados porque fue lo posible. Exacto. La cesantía, como no es parte, quedará por tanto fuera de esta reforma, pendiente para otra ocasión. No cerró la puerta, ¿verdad? Exacto. Pendiente. Y le envió así. Fíjense que en los legisladores, que entró por la Cámara de Diputados, por la Cámara del Senado, y ahí en el Senado había legisladores diciendo que ellos iban, que tornar, que virar, pero al final, 2 lecturas consecutivas sin tocar la cesantía, porque el mismo presidente del Senado, en obediencia, nos dijo a nosotros, ¿verdad? Nosotros no es verdad que vamos a caer en meternos en un tema. Exacto. Que el propio Ejecutivo no lo hizo, ¿verdad? No, y mirando las elecciones que venían. Y mirando. Entonces, ¿qué hizo? Sencillamente ratificó lo que se había hecho, hizo pequeñas enmiendas, correctivos y cosas, pero no pasó de ahí, ¿entiendes? Hizo lo mismo. Pero ocurre, bienvenido, que en la Cámara donde perime, cuando se da una primera lectura, ¿qué pasó? También fue aprobado. Exacto. Primera lectura, sin lesionar prácticamente ninguno de los temas que se quería tocar y que eran correlativos a la cesantía, como la 30, por ejemplo. Eso no se tocó. Entonces uno dice, bueno, si esto ocurrió así, entonces se evidencia, bienvenido, que ese temor de última hora parte de un tema que tiene que ver con que los empresarios tienen la mira puesta, porque así lo reiteran cada día, en que ellos creen en la posibilidad, oiga, en lo que ellos creen, de reaperturar el diálogo en el país. Sobre ese tema, reaperturar todavía el diálogo tripartito con nosotros, etcétera, etcétera. Es hablar hasta convencerlos. Ellos creen eso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el compromiso que tienen estos congresistas, ¿cuál es? El compromiso que tienen de cara, diríamos así, al país, a nosotros, al conjunto de la población, es que en la apertura de la legislatura, el primer proyecto que va a conocerse es ese. Y que el compromiso es reiterar lo que se hizo hasta que perimió. Incluso se llegó a un extremo, al que usted decía ahorita. Hubo legisladores de esto que le dijeron a los empresarios que ellos estaban dispuestos a abrir de nuevo el proceso, porque no nos olvidemos que viene la modificación a la Ley de Seguridad Social. Eso mismo se hizo con el Código Penal. Exactamente, que contempla de una u otra forma, repite el tema de la cesantía en la Ley de Seguridad Social. Entonces, ellos hasta han llegado a prometer que supuestamente ahí habrá otra reapertura de ese tema. Pero les voy a decir una cosa, bienvenido. Los empresarios, el tema de ellos es que no creen en eso. Los empresarios no creen en promesas. Ya. Los empresarios creen no, son hombres prácticos. Claro, creen. Siempre lo han sido. Salir de ahí, ¿verdad? Con ese tema resuelto, como ellos quieren. Además, ellos conocen mejor que nosotros a los políticos, ¿no? Claro, porque son 2 sectores que hablan, pero ninguno cree en el otro. Usted sabe una cosa, bienvenido. Yo le digo a los muchachos sindicalistas, muchos de ellos tienen como 90 años, pero yo le digo así, los muchachos, ¿verdad? Entonces, yo les digo, miren, señores, si yo fuera ellos, yo estuviera haciendo lo que ellos están haciendo. Correcto. Por un tema que, claro, sí. Mire, cuando usted analiza, ¿verdad? Y usted pone ahí y dice, mira, tiempo de mérito de antigüedad, 6 años.
no importa lo que tú dures. Vamos a hablar de la propuesta de ellos. Correcto. Para que usted no la desgrane como lo han hecho en un documento. Perfecto, vamos a ir a un segmento comercial. Muy bien. Don Pepe Abreu, don Rafael Pepe Abreu, presidente del CENUS o Consejo Nacional de Unidad Sindical. Fíjese, los empresarios no han ido con las manos vacías. Ellos tienen ahora una propuesta que aparentemente es la que van a presentar en la legislatura que comienza el 16 de agosto, ya en unos días, la semana que viene, digamos, y que ustedes han emitido un documento, por cierto, muy bien llevado, muy bien redactado, donde hacen un análisis de lo que significa en términos económicos esa propuesta de reconocer una cesantía de 6 años. Es decir, usted puede tener, me imagino que no tiene efecto retroactivo, que eso es para el porvenir. Usted puede tener 10, 15 o 20 años trabajando en una empresa, 30, pero cuando se va, solo se le va a reconocer 6 años, en los mismos términos que ahora, ¿no? Es decir que de entrada el trabajador está perdiendo, si tiene 30 años, 24 años de cesantía, en un país de bajos salarios, en un país de un sistema previsional todavía muy débil. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y cuál es el análisis que ustedes han hecho sobre esa propuesta? Usted sabe que primeramente los empresarios intentaron sacar esa propuesta como un acuerdo de tripartismo. Ok. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos decían, que la llevaron al seno de ustedes. Claro, porque ellos decían, esta propuesta crea mala imagen y si la presentamos nosotros, va a haber contra nosotros mucho cuestionamiento de la sociedad. Entonces necesitamos un acompañamiento de los dos sectores, ¿verdad? De ustedes y del Estado. O sea, que sea un consenso. Era consensuada porque si se presenta así, bueno, todos estamos entonces acordes, de acuerdo, y nosotros hemos hecho lo que ellos llamaban una especie de sacrificio patriótico por la patria, ¿verdad? Pero ocurre, bienvenido, lo siguiente. Cuando se le mete el lápiz a ese compromiso patriótico que se proponía, nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente. Los empresarios llevaron un estudio que lo voy a usarlo en el encuentro económico del periódico Hoy, donde ellos dicen que el tiempo de duración del trabajador de estos tiempos no es el del antiguo trabajador. Usted conoció en Mercasí, y que yo conocí en Mercasí o en Colgate, o en 30 años, 40, que ese no es el trabajador de hoy. O sea, de ahora, el de ahora no es tan estable. El de ahora va dura tanto tiempo. De 6 meses a 5 años. Sí. De 6 meses a 5 años. Sí, hay algo. Entonces, de eso. Eso fue lo que dijeron ellos, Sí. allá. Entonces nosotros le dijimos, pero si es así, ¿por qué el interés en esto? Porque si es así, entonces no van a hacer esas grandes acumulaciones que ustedes nos señalan, no la van a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber una movilidad laboral constante. Correcto. Debido a que este trabajador no tiene ese tiempo de espera, ni se casa con una empresa, hay una durabilidad de ese tipo. Entonces ellos ahí, lo que apelaban era precisamente a un supuesto interés por crear un mayor campo de supuestas oportunidades, pero sin decir, por supuesto, que además de poner el límite de los 6 años, ellos ponían un techo de hasta 10 salarios mínimos de sector a que esté concernido el trabajador de referencia. Y un promedio. No nos olvidemos, bienvenido, que un trabajador para los fines de cesantía es cualquier trabajador, desde el que limpia el piso hasta un gerente medio, alto, un técnico, un operario,
un obrero común. Sí. Ese es un trabajador. O sea, un trabajador de cualquiera para fines de Correcto. cesantía. Entonces, al proponer esto, ellos no nos decían básicamente que ese trabajador, además de esa limitación en tiempo y en porcentaje, también tenía que ser conferido al mínimo de que se tratara el área de la economía a que pertenece ese trabajador. Por ejemplo, si usted pertenece, un trabajador X, Juan Pérez, pertenece al área turística, y el área turística son el mínimo 22,000 pesos, aunque ese trabajador estuviese ganando en un hotel, por ejemplo, 50,000 pesos, a la hora de pagarle la liquidación, como dice el trabajador, liquidación, que habla, liquidación, no se le iba a liquidar sus años por los 50,000 pesos que él ganara, sino por el mínimo del sector al que esté conferido. Pero además... Pensé que era un promedio. No, esa es la otra parte. O sea, ok, vamos a los 22,000 pesos porque es el mínimo, pero además se promediaba entonces el salario de vengado durante la vida laboral de trabajador. Exacto. Es decir, tú tienes dentro de tantos 6 años, bueno, entonces hacemos un promedio y te sacamos un promedio porque hoy el cálculo es por el último salario. Exacto. Entonces ellos dicen, no, el último salario no, porque es oneroso, vamos a promediarle. En la cuenta, cuando se sacó y se puso ahí blanco y negro, que estábamos ahí, el ministro de Trabajo Luis Miguel de Can, el doctor Albuquerque, todos nosotros ahí, con eso ahí. La cesantía más alta nunca sobrepasaría 250,000 pesos. Fuera usted quien fuera. Exacto. Fuera usted quien fuera dentro de una empresa. Entonces, ¿qué nos decían ellos a nosotros? ¿Qué nos decían ellos a nosotros, los empresarios? Pero es que la gente de ustedes no llegan ninguno ahí. La gente de ustedes son infelices, de abajo. Yo qué, a ustedes están defendiendo aquí a la alta jerarquía de las empresas, a los gerentes, a los mandos altos, a esas personas que cuando se van de una empresa se llevan unos capitales altísimos y decapitalizan las empresas. Así era. Sí. Ese es el planteamiento, ¿verdad?, empresarial. Entonces, no decían además, recuerden que esto es para los nuevos contratados, no es para sus trabajadores actuales, es para los nuevos contratados. Entonces, bienvenido ahí, cabe la pregunta, ¿verdad? La pregunta que uno se hizo en ese momento y que la sigue haciendo hoy. ¿Tienen uno derecho, ¿verdad?, a hacer para las contrataciones nuevas una reducción de este tipo en contra de derechos de trabajadores que todavía inclusive no están en el escenario laboral? Nosotros creemos que eso no es correcto, no es sano, ni históricamente, ni procedimentalmente, y que además, bienvenido, una transacción de ese tipo, si se va a hacer, deben hacerla la persona que a ese momento estén presentes en el escenario. ¿Usted cree que le va mejor haciendo eso? ¿Que le va mejor teniendo un tipo de contrato, diríamos así, sin estabilidad laboral permanente, porque a usted no le interesa la estabilidad laboral cuando usted llegue a ese escenario? Entonces, hagan eso con el sector cuando se instale. Recuerde, bienvenido, recuerde que los empresarios trabajan mucho con mira al futuro. Fíjese bien, ellos tienen la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel. Para el relevo. ¿Qué hacen ellos, verdad? Esos jóvenes lo preparan para el relevo, para guardarle un mundo laboral más estable, más controlado, de menos compromiso, de masificar más la ganancia. Es natural. Ir absorbiendo el discurso, y ellos tienen derecho a eso, claro, de sus mayores. Así es, así es. Y entonces, por eso no hay muchos cambios. Al ver el cambio generacional, los patrones conductuales en términos empresariales siguen siendo muy similares. Por eso nosotros, ¿verdad?, no podemos tampoco a los jóvenes trabajadores que vienen fabricarle un mundo, ¿verdad?, peor que el que viven los trabajadores actuales. Si ellos quieren, cuando lleguen, a lo mejor encuentran a lo de Ángel ahí, ¿verdad? Bueno, pues entonces entre ustedes discuten esos temas, y si les interesa hacer ese tipo de transformación,
¿entiendes? Que según dicen los empresarios, es la salvación de la industria, del empleo, de la estabilidad. Pues lo hacen entonces. Hay que decir, don Pepe, que estos planteamientos se hacen en un marco de aparente inocencia. Pero es un hecho fundamentalmente económico, aunque está enmascarado en lo legal, que es el código. Porque lo que está detrás de estos discursos y de estas posiciones, de uno y otro lado, es un tema económico. Aquí nos olvidamos, por ejemplo, el año 1966, Joaquín Balaguer llega al poder y es el año del inicio de la transformación que ha registrado la sociedad dominicana, que hay que reconocerlo con sus luces, con sus sombras, con sus altas y sus bajas. La primera medida que tomó Balaguer cuando llegó al poder en el 66 fue la famosa ley de austeridad. 0 aumento de salario, 0 huelga laboral, congelamiento de salario total, y además se prohibió el derecho a huelga, que todos lo recordamos. Y eso permitió la emergencia de un empresariado y el desarrollo de los empresarios existentes para tener el vigor y la energía que ese sector exhibe hoy, y que ha permitido ciertamente una mejoría de la sociedad en general, porque no vamos a negar que esta es una sociedad que ha mejorado mucho, pero como decía un político por ahí, todavía falta mucho por hacer. Y una de las cosas que faltan por hacer es la equidad social. Y esa equidad viene por un mejor salario, porque el salario del dominicano, el salario mínimo del obrero medio, del obrero bajo, es muy pequeño. Ahora mismo está por la mitad del costo de la canasta familiar, lo cual quiere decir que nosotros estamos produciendo cada vez más pobres, y una gente que dejan de ser pobres, pero que están ahí como agarrados de una percha para no caer en el quintil de la pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aumentar la rentabilidad de los patronos. Y yo creo que cada patrono tiene derecho a tener una renta cada vez mayor, pero debe tener el cuidado de que no sea a merced de la pobreza de sus trabajadores. Porque ¿con qué se va uno de un trabajo cuando sale? ¿Con qué se va? Bienvenido. Lo que pasa es que, fíjese, por ejemplo, hay todo un andamiaje de pronunciamiento aparentemente inocente de alguien diciéndole a usted: el trabajador dominicano en 2 décadas, dicen ellos, aumenta su costo laboral a un 222%, dicen ellos. Es decir, en 20 años, ese trabajador dominicano comete la barbaridad, diríamos así, de elevar su costo laboral a un 222%. Es muy costoso. Pero uno puede decir, y el costo de producción de esta libreta 20 años atrás, ¿cuál era? Tanto. Sí. Y ahora, tantas veces más. Pero además, bienvenido. Y usted sigue fabricándola. Pero además, bienvenido, uno se pregunta, porque usted le traspasa esos costos al consumidor. Así es. Pero además, ¿por qué no le traspasa el costo laboral? Pero además no se pregunta, bienvenido, esta parte. Uno dice, bueno, siendo así, ¿verdad que sí? Por si acaso, por una curiosidad nada más, ustedes han hecho el estudio de los aportes que ha hecho ese trabajador, ese grupo de trabajadores, al esparcimiento, crecimiento, desarrollo de esa inversión que ustedes hicieron, inicial.
Porque hay que entender, ¿verdad que sí? El dinero como tal no se reproduce él solo así. No se reproduce, ¿verdad? Son documentos, papeles, Ya. pero no se reproduce como consecuencia de qué? Correcto. De la intervención de la fuerza laboral. Entonces, nunca se habla de cuál es la historia de ese trabajador y los tiempos de aporte que hizo a esa empresa. Dónde vive, dónde está, qué ha sido de su destino, sus hijos lo educó, pudo educarlo, no pudo educarlo, en qué condiciones vive, dónde está. Nadie le va a pedir a un empresario que haga eso. No. Nadie se lo va a pedir, ¿verdad? Porque sería como una especie de sueño, ¿verdad? Usted pedirle a un Estado que haga eso, no lo va a un empresario que haga eso, no lo va a hacer. Ahora, tampoco puede pretender, ¿verdad? Utilizar argumentos así como tan descarnados, de decirle a uno, señores, el trabajador dominicano es que se ha constituido en el opresor del empresario, porque su elevado costo laboral de 220% en 20 años tiene al empresario dominicano estancado, no lo deja expandirse, no lo deja obtener ganancias, no lo deja crear más empleo, no lo deja tener una mayor formalidad. Eso es lo que se quiere que admitamos entonces. Y la verdad es, bienvenido, que eso es muy difícil de explicar y de que alguien pueda convencer de eso. Por eso nosotros esperamos que sencillamente todos estos hierros que se cometieron, todo este asunto que hubo ahí, todas estas vacilaciones, finalmente terminen a partir de la apertura de la legislatura y que definitivamente se salga con el acuerdo que tiene que salir de ahí, de ese Congreso, que no es más que el resultado de esos 2 años últimos de discusión que tuvimos para ese proceso del código. No hay otra cosa que hacer. Ya, vamos a ir a otro segmento comercial para regresar con el tramo final de esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu. Bueno, don Rafael Pepe Abreu, yo creo que en la nueva legislatura que comienza el 16 de agosto, si se somete como se ha prometido de nuevo el proyecto de reforma laboral, se va a continuar donde se quedó. No creo que vuelvan muchas cosas para atrás. Y es obvio que el empresariado va a proponer la cesantía de 6 años. Reconocimiento del derecho a la cesantía, 6 años de trabajo. ¿Ustedes, los sindicatos, tienen alguna contrapropuesta o van por igual a mantener su posición? Mire, nosotros mantenemos la posición por un tema que no solo es económico, que muchas veces se van por ahí, porque a los empresarios no les gusta, por ejemplo, que se toque otro tema que tiene una característica no estrictamente económica. No. Tiene otra característica. Usted sabe que el derecho al desahucio fue un derecho concedido al empresario dominicano por el legislador desde el Código de 1951. O sea, y lo mantiene, ¿verdad? Denominado Código Trujillo. Y lo mantiene ese derecho. Y en el 92 se ratificó. Exacto. Fíjese que es una palabra que tiene cierto origen como trágico, desahucio. Porque desahucio uno lo conocía como cuando le decían a uno, desahuciaron a Pepe Abreu. No eso tiene cura. Sí que no tiene cura. El médico lo desahució, mandó para tu casa. Ya, ¿verdad? Entonces, así era que se veía esa palabra. Esa palabra se transfirió entonces al Código Trujillo desde el origen y al Código actual. Entonces, se le dio al empresario una especie de poder omnímono para ponerle fin al contrato cuando lo estime conveniente sin alegar causa. Eso ha sido contradictorio, un artículo siempre contradictorio en toda la legislación laboral dominicana, inclusive muy chequeado por los organismos internacionales. Sí. Por eso, en este código del 92, se reforzó una parte con relación a cierto tipo de trabajador que no puede ser desahuciado en determinada etapa, refiriéndose a esto a los dirigentes sindicales.
y demás asuntos. Pero al trabajador común y corriente se le puede desahuciar en cualquier momento sin alegar causa cuando le estime conveniente. Correcto. Entonces, a cambio de eso, de ese poder onímono que se le concedió al empresario, se le dijo, usted está en la obligación entonces, de porque tiene esa potestad, también entonces pagar el derecho a cesantía. Eso se vio como normatismo. O sea, una cosa es inherente a la otra. Eso está coaligado, están en un mismo articulado. Pero en la discusión no se ha mencionado nada de eso. Fíjese, no se menciona, porque claro, el empresariado no toca ese tema, nunca lo toca. Entonces, cuando estamos en esa discusión, yo recuerdo que se planteó el tema y el doctor Albuquerque, que yo recuerdo, que le dijo a los empresarios, miren señores, podemos hacer lo siguiente entonces, si ustedes quieren, vamos a eliminar entonces el derecho a desahucio que ustedes tienen, a la libertad de desahucio que ustedes tienen, y que entonces ustedes se liberan también del pago de cesantía. Los empresarios inmediatamente pegaron el grito al cielo, se paran de sus asientos y dijeron lo siguiente: ese es nuestro único poder sobre el trabajador, ponerle fin al contrato cuando lo estimemos conveniente sin alegar causa. Ese es un tema que nosotros no podemos concederlo bajo ninguna condición. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, entonces, en virtud de esto, está lo otro, está la cesantía. Fíjese que eso, ahí no se trata de un derecho pura y simplemente económico, no. Se trata de una especie de concesión, de distribución, diríamos así, de derechos entre las partes. Tu derecho omnímodo con el derecho, con la obligación entonces de pagar la cesantía. Hay países, inclusive, donde esta figura no existe, bienvenido. Entonces, ¿qué pasa donde esa figura no existe? El desahucio. Exacto. Sí. Que todos los casos van a los tribunales. ¿Por qué? Porque la gente termina, por lo general, demandando. ¿Te entiendes? Okay. Bueno, me cancelaron un sitio, yo demando. ¿Te entiendes lo que es? Demando. Entonces, la gente demanda y si hay casos en los tribunales aquí, imagínese usted y en otros países donde esa figura no existe, los casos viven llenos, ¿verdad? Sí. De demanda, pero la demanda, en los casos así, que es lo que el doctor Albuquerque explica, son por daño y perjuicio y no tienen entonces, no son tarifadas. Fíjese que la demanda por derechos laborales en este país, en el tema de la cesantía, son tarifadas. Exacto. Es decir, de 1 a 5 años, 21 días por año. De 5 años en adelante, 23 días por año. Un juez no puede ocurrirse una idea, ¿verdad? Y decir, no, usted está pidiendo tantos millones por daño y perjuicio. No. Es tarifada. Fija de antemano. Entonces, los empresarios, en lugar de reconocer eso, ¿verdad? Un derecho y otro, ellos quieren mantener su derecho al desahucio, a la libertad de despido, cuando le tienen conveniente sin alegar causa, pero limitar entonces el derecho a cesantía. Fíjese bien, qué negocio, ¿usted entiende? Quieren reconocer su poder, pero desconocer el derecho mínimo que tiene el trabajador a una defensa, que en este caso se convierte en una defensa económica, nada más. Es eso. Entonces, por eso es que el tema no es pura y simplemente del derecho a que paguen los 21 o los 23 días. No. Eso tiene que ver también, además, con el derecho al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral también. ¿Usted conoce algún estudio, si se ha hecho en nuestro país, donde aparezca la cantidad de empleados que en un año, por ejemplo, un año cualquiera, sale de las empresas, y qué cantidad sale en condiciones de cesanteado y qué cantidad en condiciones de desahuciados? Mire, nosotros tenemos casos, porque al tener organizado sindicatos, ¿verdad?, en diferentes empresas, es común que tengamos los reportes que se dan permanentemente. Y yo le voy a decir una cosa, bienvenido. En empresa estable, usted se asombra, usted lo sabe, ¿verdad?, de la cantidad de personas
que tienen largo tiempo en una empresa. Y a veces no son porque las condiciones son excepcionales desde el punto de vista económico, sino porque son empresas que más o menos garantizan cierto nivel de estabilidad de la persona y de seguridad. Y la gente se mantiene. ¿Entiendes? Pero hay otras donde los empleados se mantienen porque rehúsan darle la cesantía. Exactamente. Entonces hay empresas así. Hay otras, como usted dice, ¿verdad? Lo ponen entre la espada y la pared, porque le dicen, si tú quieres irte, yo no soy un obstáculo para que te vayas, ¿verdad? Pero tú tienes que saber, ¿verdad? Que si lo haces, es una acción voluntaria tuya. Exacto. Yo no te estoy cancelando. Que renuncia yo no te estoy cancelando. A tus derechos. Renúnciame, ¿verdad que sí? Porque yo no te estoy cancelando. Entonces, si usted renunció, automáticamente perdió. Hay otra, inclusive, oiga, que nosotros tenemos con cesantía abierta, inclusive, abierta. Y no se producen más de 10 renuncias al año. ¿Cuál es esa? Teniéndola abierta. La renuncia abierta. Abierta es que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa donde, varias empresas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si usted quiere renunciar hoy, sí, usted va al Departamento de Recursos Humanos y lo manifiesta nada más. Y lo único que le dice, no hay problema. 10 días, tantos días, qué sé yo qué, para que venga a buscar las prestaciones. Listo. Y usted se fue. Sí. Sin problema, ¿verdad que sí? Bienvenido. Y ocurre que en esas empresas, en muchas de esas empresas, las renuncias no pasan de 10. Ya. De 10 a 12, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Pero le pagan su cesantía. Le pagan la cesantía. Okay. Le pagan la cesantía. Lo que no le pagan es el preaviso. El preaviso. Pero la cesantía sí. ¿Cuál es el preaviso? Porque el preaviso es, el nombre lo dice, aquel aviso, sí, periodo, ¿verdad?, de aviso, para que usted sepa que dentro de 28 días, ¿entiendes? Después que tiene más de 5 años, usted entonces ha sido preavisado para que trabaje esos 28 días y sepa que a partir de ahí ya usted no va a pertenecer a esa empresa. Okay. Le van a pagar su cesantía, le van a pagar su derecho adquirido como regalías, etcétera, vacaciones. El preaviso se supone que usted lo cobra con el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y que por tanto no le van a pagar el preaviso. Pero ese preaviso, entonces, ¿quién lo pone, la empresa o lo pone el renunciante? Lo pone la empresa. No, lo pone por lo general la empresa. La empresa. Porque si el trabajador lo pone, el código dice un eufemismo, que es mentira. Y es que el trabajador debe pagar el preaviso a la empresa, y eso nunca ha ocurrido, ¿no entiendes? Es un eufemismo, porque si usted pone en preaviso a la empresa, lo que está haciendo es una renuncia, sí, es lo que usted está haciendo. Y eso solo puede hacerse, pero utilizando la figura de la dimisión, que es otra figura, ¿verdad?, distinta. Ya. La dimisión, que no es tan común, porque el trabajador le tiene miedo a la dimisión, o sea, no confía mucho, porque hay que hacerla ante el Ministerio de Trabajo directamente, ¿verdad? Exacto. Entonces a veces el trabajador tiene su aprensión con el funcionamiento de la dimisión, porque no es muy práctica. Entonces, no siempre lo acepta. Exactamente. Entonces lo que más comúnmente se da es el tema de cuando el empleador le pone fin al contrato. Eso es lo que en definitiva prima. Sí. Aquí, ese derecho, ¿verdad?, que tiene el empleador a ponerle fin al contrato. Cuando es desde el trabajador que viene, se convierte en renuncia. ¿Me entiendes? Y ahí el trabajador sabe que si renuncia, perdió automáticamente todo. ¿Entiendes? Porque usted le pone preaviso a un empresario y le dice, no hay problema. ¿Me entiendes? Ahora, entonces, tú sabes lo que te espera. Los sindicatos no conocen en este momento cuál es el monto erogado cada año por parte del empresariado en cesantía. Eso se maneja muy privadamente, porque los empresarios por lo general no comunican tampoco ese tema. No comunican ese tema. Ni siquiera al Ministerio de Trabajo. Ni siquiera al mismo ministerio, porque una de las cosas que se quejan ellos es, ¿sabes de qué se quejan ellos también? De que el gobierno no le admite eso como un pasivo. Okay. No le admite eso como un gasto a ellos, ¿verdad que sí? Entonces ellos se quejan también de que la figura debería registrarse para que figure como un gasto que ellos hacen. Pero ¿por qué los gobiernos no lo hacen, no lo han hecho? Bienvenido. Es porque es un derecho eventual. Ya. No es un derecho
no es un derecho adquirido, como muchas veces cree el trabajador, y creen algunos que hablan, ¿verdad? Que dicen, el derecho adquirido a la cesantía. No hay derecho adquirido a la cesantía. La cesantía se te paga es si el empleador le pone fin al contrato unilateralmente. Ya. Tú renuncias, la pierdes. Tú violas uno de los acápites, de los 19 acápites que tiene el código, y que te pueden ponerle fin al contrato por violación. Ya. A una acción que cometiste en la empresa. Y ese trabajador tampoco recibe cesantía, ¿te entiendes? Entonces, por eso es que los gobiernos no lo aceptan como un gasto, porque es un derecho eventual. No es adquirido, no es obligatorio, es eventual. Bueno, lo cierto es que, digamos que la reforma del Código Laboral está, como diríamos en mi campo, todavía enchivado en el tema que le enchivó al principio, la cesantía laboral. Sí. Porque el resto del código ha sido consensuado, etcétera. Sí, inclusive bienvenido. Y si ustedes plantean 15 o 20 años de reconocimiento, ustedes no han pensado en esa posibilidad. Bienvenido, es que el sector empresarial nunca ha abierto la posibilidad de un tema que implique reconocimiento, en definitiva. Bueno, ya lo están reconociendo por 6 años. Reconocimiento que puedan ser tomados en cuenta, por ejemplo, en una conversación. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando usted tiene, como en el caso nuestro, una cesantía que no tiene techo específico, ¿verdad? No tiene techo específico. ¿Qué propuesta puede ser atractiva? ¿Usted entiende? 15 o 20 ¿Qué propuesta años puede ser atractiva? Usted comprende lo que es difícil que sea atractiva, sobre todo, si no va acompañada de una concesión que habría que hacer. Bienvenido, ¿cuál es la concesión? En caso de renuncia voluntaria, ¿tú me vas a reconocer parte de esos 20 años entonces? ¿Cuánto tú me vas a reconocer, verdad que sí? Ok, tú dices que no se reconoce nada, ¿verdad que no? Porque en caso de renuncia, tú perdiste todo. Pero como yo soy un trabajador bueno, buena conducta, intachable, un día de la vida se le ocurre que tiene que irse porque quiere cambiar de rumbo, de vida. Exacto. Quiere tener otras experiencias. De trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene 20 años en ese lugar. Sí. ¿A qué propuesta podemos llegar en cuanto al monto que tú le vas a reconocer a ese trabajador? Vamos a decir 20 años. Exactamente, ¿tú entiendes lo que es? Entonces cuando eso ocurre, bienvenido, los empresarios, por supuesto, usted no le puede entrar por ningún lado a esa parte, porque en definitiva, bienvenido, para ellos, por más que digamos, se convierte en lo que usted decía, cuando hizo la introducción de ese tema, en un tema de cálculo, de maximización de ganancias. Es así que el empresario ve todo y ve eso así también. Por eso se muestra ciego ante el tema que estamos hablando ahorita, de ese derecho onímodo que tiene a ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente. El empresario lo ve ligado también a tener ese derecho, pero también tener derecho a no pagar. Don Rafael Pepe Abreu, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener un tiempo largo de discusión del tema laboral de nuevo, en lo que tiene que ver con la cesantía y la reforma en general al Código Laboral. Por suerte usted tiene mucho vigor, mucha energía y mucha inteligencia para estar ahí junto con sus compañeros sindicalistas tratando este tema, y yo tengo la esperanza, por supuesto, de tenerle varias veces aquí para darle seguimiento al tema. Muchas gracias y bueno, a ustedes gracias por igual. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a usted.